Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente a todos aquellos que han de mirar este video o escuchar este video. Y primeramente, al estar aquí por estos medios es para hablar un poco acerca de lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque mi propósito de grabar estos videos por los medios de comunicación no es para hablar del hombre, no es para promocionar nada de este mundo. Mi intención es hablar acerca de aquel ser que nos dice la palabra de Dios, que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen. A ese ser divino que nosotros, que por medio de él existemos, que somos obra de sus manos, y que nos dice en un pasaje que se encuentra en las benditas sagradas escrituras, que se encuentra en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje nos habla que el amor de Dios hacia la humanidad es para redimirnos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces nos dice que es necesario que nosotros creamos en Jesucristo, porque todos nosotros estamos condenados, sin Dios y sin esperanza. Toda persona que viene a este mundo entra por medio de una pareja. Siempre todo ser humano que entra a este mundo nace de dos seres humanos, nace de un hombre y de una mujer. Entonces toda persona que viene al mundo viene de una naturaleza que es humana, una naturaleza que es terrenal, una naturaleza que solamente ha nacido para vivir lo que es terrenal, lo que es material, y dentro de esa persona hay una alma, hay un espíritu, y ese espíritu que esa persona tiene dentro de sí, ese espíritu necesita recibir la vida de Dios para que a través de ese espíritu nosotros empecemos a vivir una vida y una relación con Dios, que es el reino de Dios. Es espiritual, porque en la vida la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Todos nosotros somos compuestos, nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23, que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. A través del cuerpo, el cuerpo es lo visible que se ve de nosotros, pero la Biblia nos dice que nosotros somos un espíritu, que moramos dentro de un cuerpo y tenemos un alma. Nuestra alma son los sentimientos, son las emociones, es donde se encuentra el amor, es donde se encuentra, es donde encontramos, donde se encuentra los sentimientos, donde sentimos odio, sentimos gusto, sentimos rencor. Es donde se va acumulando toda clase de sentimiento a través de nuestro caminar diario. Y ahí es donde vamos nosotros, donde nosotros vamos formando nuestra vida, el yo que se va comenzando a vivir en este cuerpo. Desde cuando nace un niño, ese niño empieza a vivir a través de su alma, y su alma en su alma es donde empiezan a formarse los sentimientos, las emociones, y ese niño ahí es donde empieza a crear sueños que él quiere lograr. Ahí es donde él siente el amor, donde él siente el odio. Nuestra alma es la que es lastimada. En nuestra alma sufremos, en nuestra alma sentimos el dolor, el rechazo, el sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna que Dios nos da a través de Jesucristo, esa vida, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa vida es depositada en nuestro espíritu. Cuando nosotros miramos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, en el libro de San Juan 20:22 dice que después de que Él resucitó y reunió nuevamente a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo. El, el soplo de Dios entra en nuestro espíritu, y es cuando nosotros comenzamos a vivir la vida que es espiritual. Todo ser humano que nace recibe la vida de sus padres.
y es una vida que es terrenal. A través de nuestros padres recibimos la vida que es de nuestra alma. Nuestra alma se alimenta de lo que miramos, de lo que escuchamos. Nuestra alma solamente se alimenta por medio de nuestros oídos, por medio de nuestros ojos, y nuestra alma es la que activa nuestros sentimientos, pero Dios quiere activar que todos nuestros sentimientos empiecen a ser guiados por el Espíritu. Cuando el Espíritu de nosotros empieza a tomar control de nuestra alma empieza a llenar nuestro cuerpo y nos empezamos a llenar del amor de Cristo, nos empezamos a llenar de la vida de Dios, y es cuando nosotros empezamos a recibir la vida de Dios. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu, porque toda aquella persona que no nace de agua y del Espíritu, dice la Biblia, que no puede ver el reino de Dios y no podemos recibir las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural es aquel hombre que ha nacido de la naturaleza natural, de la naturaleza que viene de Adán, y toda persona que nace de la naturaleza de Adán es una naturaleza que está caída, es una naturaleza que es terrenal, y dice que todo lo que es terrenal, todo lo que es carne, todo lo que es de este mundo no tiene entrada al reino de Dios. Dice que la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Así es que nosotros cuando nacemos de sangre y de carne, porque tomamos la naturaleza de nuestros padres, que es carne, es sangre, y no tenemos la vida espiritual. La vida espiritual solamente se recibe a través del Señor Jesucristo. Cuando lo recibimos y empezamos nosotros a vivir la vida como Él nos manda, empezamos a leer su palabra, empezamos a alimentar nuestro espíritu a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra de Dios, y empezamos a buscar las cosas que son espirituales. El Espíritu de Dios empieza a morar en nuestro espíritu y nosotros empezamos a recibir esa vida que es de Dios. En el libro de San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la palabra de Dios nos dice que el único que nos puede salvar de la muerte eterna se llama Jesucristo. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El creer en Jesucristo nos libra de la muerte eterna, nos libra de la condenación eterna, y nos da la entrada al reino espiritual, al reino eterno de Jesucristo. Pero dice que el que no cree ya ha sido condenado. No es que vamos a ser condenados, sino que todos los que no tenemos a Dios, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya estamos condenados. Pero Dios te ama en una manera especial y Dios quiere salvarte. En el libro de Colosenses dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Esa acta que estaba allí con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él anula esa acta y nos hace libres. Él nos justifica y Él nos hace libres del pecado. Esa acta es anulada, y cuando nosotros vayamos ante el juicio no habrá nada que nos pueda condenar, porque estaremos en Cristo, y todo aquel que esté en Cristo tendrá la vida eterna. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente, y espero que medites en esta palabra que he compartido en este día. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Cristo te ama.